fidelidad queremos llenar tu trono. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar postrado en tu presencia y proclamar. Antiguo, ese mar, ese lugar llamado Mar Muerto tenía vida, pero después de Sodoma y Gomorra, por alguna razón que sí sabemos, la parte del pecado, ese lugar fue prácticamente desolado. Pero Dios restaurará todas las cosas, y eso lo veremos en Ezequiel. Antes nos ponemos en pie en Juan 7:37. Juan 7:37, agua que da vida. Si se acuerdan, en el capítulo 5, el Señor ha hablado sobre esta agua a una mujer en el pozo de Jacob, en el capítulo 4. En el capítulo 4 del mismo Evangelio, Jesús ha hablado a esta mujer en el pozo de Jacob sobre el agua de vida, el agua que cuando se toma nunca vuelve uno a tener sed, ¿se acuerdan? Pues eso ha sido en Samaria, ahora estamos en Judea, son las fiestas, hay una multitud, Jesús ya no está callado, Jesús se va a revelar totalmente a las multitudes, aunque Él sabe que eso trae implicaciones. ¿Lo tenemos? 7:37 de Juan dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Vamos a orar. Le damos las gracias, Padre bendito, por esta palabra, por este mensaje que ahora recibimos de su Santo Espíritu. Que su Espíritu nos llene, nos vivifique y nos dé vida y haga renovar en nosotros ese deseo y ese gozo por llevar el Evangelio a los que lo necesitan. En el nombre bendito de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ven, es el último día de la fiesta. Jesús ya no está de oculto con sus discípulos, ya no va a Samaria a hablarle a una mujer extraña en la soledad, sino que se pone en pie en el templo, en el lugar principal de la fiesta, y no solo se pone en pie, sino que grita. Dice la palabra en el Evangelio que estamos leyendo: alzó la voz. ¿Qué significa eso? Gritó, proclamó y declaró algo que, si estaban buscando una ocasión para matarle, si estaban buscando una excusa, esta declaración, ¿qué más quiere usted? Al ojo y al oído de los incrédulos de Jerusalén. Verso 38, léalo bien, dice: el que usted hoy lo cree y no le ve ningún problema, póngase en los zapatos de un incrédulo, póngase en los zapatos de un enemigo, de uno que está desconfiando de Jesús. Dice: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Lo que Jesús está diciendo es que la Escritura habla de Él, y que el que cree en Él, se cumple la Escritura en esa persona también, que será fuente de vida. Hermanos, si nosotros apenas acabo de decir, todo lo que el hombre toca, ¿qué? Lo destruye. Y lo que Jesús está diciendo es: el que cree en mí se convertirá en una fuente de vida. Dice: bueno, ¿cómo es eso? El único que puede dar vida es ¿quién? Es Dios. ¿Qué está queriendo decir este hombre? Que nosotros nos convertiremos como Dios en capacidad de dar vida. Y Jesús está hablando en la parte espiritual. En el verso 39 Juan lo aclara. Esto lo está diciendo Jesús, de que tendríamos que recibir cada uno de los creyentes el Espíritu. Porque ¿qué es lo que da el Espíritu en nosotros sino vida?
Pero cuando Jesús declara o cita las Escrituras, tenemos que remontarnos de qué Escritura está hablando. Que el que crea en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. Y la Escritura que vamos a citar esta mañana es la de Ezequiel, capítulo 47. Ezequiel, antes de Daniel, capítulo 47, versos del 1 al 12. Sí, ¿verdad? Lo teníamos desde el principio. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa al oriente. ¿De cuál casa está hablando? La casa de Dios. ¿Amén? La casa de Dios. Porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior fuera de la puerta, el camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, ya van 4000 codos, y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, y volviendo yo vi que la ribera del río habían muchísimos árboles a uno y a otro lado. Un lugar que hoy día, amados hermanos, es un desierto. Es un desierto. Y al sur oriente está el vado del río Jordán, donde desemboca en el Mar Muerto. El río Jordán tiene vida, es un río que viene del lago de Galilea y tiene peces, hay sembradíos, ahí hay de todo. Así es que los israelitas hoy día no dejan que el río Jordán desemboque en el Mar Muerto, porque cuando las aguas del Jordán entran en el Mar Muerto, se arruinan. ¿Me entiendes ese punto? Y como es un desierto, necesitan todo el agua que puedan. Ese Mar Muerto, que está al sur oriente de Jerusalén, 4000 codos, es una distancia como para llegar a una quebrada suficiente para que las aguas vayan y le den vida al Mar Muerto. Ese lugar es donde en la antigüedad existían las ciudades de Sodoma y Gomorra, que por el pecado fueron condenadas. ¿Alguien sabe eso, verdad? Por el pecado esas ciudades fueron condenadas y fueron destruidas. Tanto que la mujer de Lot, cuando iba huyendo de la ciudad donde vivía, Dios les había dado una advertencia: corran, Lot, sus hijas y su esposa, y no vuelvan la mirada para dónde. Porque ¿qué le va a pasar al que vuelva la mirada? Dios no había dicho que le iba a pasar, pero ¿qué le pasó a la mujer de Lot? Que volvió a ver los cosméticos que había dejado en la casa, volvió a ver los tacones, la ropa que había dejado allá, los grandes aritos de oro, todas las ollas y las ollas, ¿verdad? Las ollas Rinaware que había dejado también allá tiradas. Ella volvió a ver todos sus utensilios, sus cosas que había hecho, las cosas materiales. Ella anhelaba esas cosas, su casa bien decorada, bien bonita, su planta. Se convirtió en estatua de ¿qué? De sal. Y ese lugar, el Mar Muerto, tiene esa característica mala, negativa. Tiene una cantidad de sal tan grande que las personas nunca se ahogan en el Mar Muerto. Fíjense que si usted va al muerto y se acuesta, aunque sea gordito, créame que aunque tenga sus 300 libras, flota. Hay un pastor de allá de San Miguel, de apellido Alfaro, que dijo: voy a ver si yo floto, dijo, y se tiró y se hundió, pero al rato flotó. Es tanta la densidad de la sal que las personas flotan. Claro, ¿verdad? Al estar mucho tiempo en la parte de sal, de repente los lomos empiezan a resquebrajarse por el salitre.
Ahí no hay peces, ni chimbonos, ni renacuajos, como en el río de Talique. No hay absolutamente nada, solo algunas bacterias que pueden vivir, pero incluso en Urano, en Marte y en Saturno. ¿Para qué queremos de esas ahí? Ahí no hay nada. Entonces la gente tiene que ponerse lodo de las orillas. Hay un lodo supuestamente curativo, ¿verdad? Que hasta lo venden en botes hoy así. Si quiere yo le traigo de ahí de la Cercuate también, lodo curativo. Y la gente se lo unta ese lodo y de esa manera pues llegan y se medio solean y se bañan. Pero es un tiempo limitado en el que pueden estar en ese lugar. El oxígeno a 450, 480 metros bajo el nivel del mar, el oxígeno ahí es escaso, no se puede respirar y cada vez está peor ese lugar. Se cree que la profecía de Ezequiel habla de que cuando el Señor restaure todas las cosas, romperá una fuente de agua que saldrá desde los atrios, es decir, desde Jerusalén, y llevará vida al mar muerto. Es una promesa de restauración. Veamos rápidamente la parte teológica de esto. ¿Por qué la tierra está degradada y arruinada? ¿Por qué? Por el pecado. Y si Sodoma y Gomorra estaban alrededor del mar muerto, Sodoma y Gomorra representan lo máximo del pecado, ¿sí? Que querían hasta violar a unos ángeles, los de Sodoma y Gomorra. Hasta eso querían violar a unos ángeles. El homosexualismo ahí era increíble. Bueno, entonces si el pecado representa la muerte, cuando el pecado sea quitado, porque la palabra declara que el Cordero de Dios quitará el pecado del mundo, lo que está muerto volverá entonces ¿a qué? A la vida. Ese es el punto que quiero que tengamos claro en la enseñanza de Ezequiel versus la de Juan, o complementando la de Juan 7:37. 8, Ezequiel 47:8. Y me dijo: estas aguas salen a la región del oriente y descenderán al Arabá y entrarán en el mar. El único mar que está ahí, como les dije, es el mar muerto. Amén. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas que tienen 4.000 años de estar muertas. Se cree que antes de 4.000 o 5.000 años hubo vida en ese lugar, pero por 4.000 años muertos. 9. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allá a estas aguas, y recibirán sanidad. Y vivirá todo lo que entrare en este río. Atención, vivirá todo lo que entrare en este río. ¿Cómo va a entrar un hombre muerto al río? Es que no está hablando de muerte física. Amén, hermano. Pero yo lo invito a que usted se vaya a Metrocentro un día de estos y se siente en una banca, ¿verdad? Y empiece a ver la cantidad de muertos que caminan por ahí. Digo Metrocentro porque ahí son cantidades, pero son docenas, cientos de muertos los que andan caminando, ¿verdad? Y algunas muertas, y algunos a cierta hora como que se salen de las casas, ¿verdad? Y de los closets. Abundantes muchachos, jovencitos, tomados de la mano, abrazados, no solo en Metrocentro, en galerías también, en todos los centros comerciales, como que hay hora en la cual se citan, no sé, a las 4 de la tarde, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Si algún día veo yo que usted va entrando a metro a las 4 de la tarde, puedo desconfiar de usted. Pero mire, son cantidad de muertos los que andan ahí. ¿Por qué están muertos? Esa es la pregunta. ¿Por qué están muertos si respiran, caminan, comen, gozan de la vida, respiran, van al cine? ¿Pero por qué están muertos? Porque no se han bañado en las aguas santíferas, porque no han entrado al río de agua viva, porque no han sido cubiertos con el agua que quita el pecado que tenemos desde nuestros padres. Y eso es lo que, comparado, Juan 7:37, vamos a estudiar esta mañana. Pero sigamos en el verso 10. Y junto a él estarán los pescadores desde En-Gadi hasta En-Eglaim. Será su tendedero de redes, y por sus especies serán los peces tan numerosos
como los peces del mar grande. Quiere decir que la vida que va a haber en el pequeño mar muerto será como la del mar Mediterráneo, para que usted tenga una idea de la gran bendición que Dios va a darnos en el futuro y también ahora, porque el futuro para nosotros es hoy. Y junto al río, en la ribera, a uno y a otro lado, crecerá toda clase de árboles frutales. Sus hojas, esto quiero que vean, atención, porque puede ser que hoy el hombre haga una gran obra de ingeniería, ¿verdad? Y le dé vida al mar muerto. El hombre es capaz de querer imitar cosas de Dios, pero mire lo que dice el verso 12: crecerá toda clase de árboles frutales y sus hojas nunca caerán. ¿Qué está diciendo, hermano? Que lo que el Señor hará acá es perfecto y es para la eternidad. Sus hojas nunca caerán, ni faltará su fruto. A su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario y su fruto será para comer, atención, y su hoja para medicina. Hermano, los dos grandes males de la humanidad hoy día son estos: hambre y enfermedad. Amén, hermano. Lo que ayer yo le preguntaba a un señor allá en las comunidades, en el lugar ahí donde estábamos, ¿cuáles son las necesidades acá? Pues no hay trabajo, lo que me quiere decir que si no hay trabajo no hay que comer. Los cañales antes nosotros los atendíamos, pero hoy han traído gente a saber de dónde. Claro, le pagan $2-3 a alguien que viene de los países vecinos, del norte y del oriente de nuestro país. De esos países traen gente que le pagan $2-3, le dan un poquito de frijol, una tortilla y no sé si me voy a entender, y no cumplen la ley sobre el salario mínimo que le deben de dar al campesino. No hay trabajo, y si no hay trabajo no hay comida. Y lo otro, ¿cuál es el otro problema? El parasitismo, las fiebres raras que dan acá, las picazones, los problemas en los pies, la contaminación, todo, la salud está aquí afectada, insuficiencia renal. Pastor, aquí hay gente con problemas de cáncer, con problemas de la piel graves. Salud y alimentación. ¿Qué es lo que nos está ofreciendo el Señor al final de este capítulo? Mire, dice que estos frutos nunca caerán, madurarán a tiempo y habrá fruto para comer, y la hoja de estos árboles será ¿qué? Medicina. Pero el Señor está hablando de Él mismo, no está hablando de un árbol especial de curación, está hablando del poder que Él tiene y del poder que Él dará al restaurar la tierra. Ríos de agua viva para nosotros también, porque dice el verso 38, el que cree en mí. Hoy si regresamos a Juan capítulo 7 verso 38, primero dice en el 37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y no volverá a tener sed. Lo que estudiamos en Juan capítulo 4 verso 38, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán, ¿qué, hermano? Ríos de agua viva. ¿De cuál interior? Del todo aquel que cree en Jesús. De todo aquel que cree en Jesús. ¿Cómo habrán ríos de agua viva? ¿Y cómo es que el Espíritu Santo luego nos trajo esa vida? Porque en el 39 dice, esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Es que el Espíritu Santo, que vendría en Pentecostés, llegó a darnos eso. Yo les decía que si usted va a un centro comercial va a encontrar un montón de gente que camina, pero ¿está qué? Está muerto. ¿Por qué están muertos? Les dije porque no se han bañado en el agua viva. ¿Y qué es bañarse en el agua viva sino recibir a Cristo y recibir qué? El bautizo del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu llega a la vida del cristiano, lo vivifica realmente. Antes de venir a Cristo, antes de recibir el Espíritu Santo, nosotros también estábamos, ¿qué, hermano? Muertos. Aquel que no ha recibido al Señor está muerto. Dele esa noticia a su vecino, a su compadre, a su amigo, a su familiar que no quiere recibir al Señor. Hoy cuando se le acerque, o mañana cuando lo vea en el trabajo, y cuando lo vea, dígale, ¿qué pasó? Buenos días, señor cadáver. ¿Qué hiciste ayer? Dormí, era domingo. La gente cree que el domingo es para descansar.
Sí, es para que Dios descanse, pero para que nosotros vengamos a la iglesia. ¿Qué hiciste ayer domingo? Fui al estadio a ver a la Alianza. Peor, imagínate lo que fue a ver, ¿verdad? ¿Qué hiciste ayer domingo? Fui al mar. ¿Qué hiciste ayer domingo? Fui a la feria de Usulután, al carnaval de San Miguel. Bueno, por eso digo que sos un cadáver. Ayer domingo, todos los hijos vivos de Dios, de un Dios vivo y poderoso, teníamos que haber estado, ¿a dónde, hermano? En la iglesia, a menos que fuera un gran neurocirujano que tenía turno en un hospital de niños y era el único que podía estar allá, pues, si tenía una obligación de trabajo, pero otro día venía a la iglesia. Pero hay gente que no, prefirió dormir, prefirió ir al estadio, prefirió ir al cine, al centro comercial, prefirió ir al mar y no a la iglesia, y no les importa. Es que no tienen el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo me dice: hoy es domingo y tengo que ir ¿a dónde? A la iglesia. Hoy tengo que estar reunido en la iglesia, escuchar la palabra, escuchar la predicación. Así que por eso te digo: buenos días, señor cadáver. Y cuando se vaya en la tarde, si no ha recibido al Señor, dígale: buenas noches, señor cadáver, que duerma bien y despierte bien. ¿Y por qué me decís cadáver? Ayer aprendí que los que no han recibido a Cristo, los que no han sido bautizados por el Santo Espíritu, son cadáveres, están muertos. Porque fíjate que dice que los cadáveres que entraban al río de agua viva tenían vida. ¿Cómo podían entrar los cadáveres al río? Caminaban, y tú caminas. La única forma de recibir la bendición, la vida real que el Señor tiene preparado para nosotros, es que aceptemos al Señor, que creamos en Él, como dice el verso 38, el que crea en mí, como dice la Escritura. No lo digo yo, no lo dice ningún pastor o denominación, esta es la palabra, la autoridad de Dios, la voz de Dios. De su interior correrán ríos de agua viva. No solo eso, nos da poder de dar vida a esos muertos y a esos cadáveres que son compañeros nuestros. Un poder desbordante, según Ezequiel. No sé si usted se acuerda que dice que midió 1000 codos y el agua llegaba hasta los tobillos. Midió 1000 codos más y el agua, dice, llegaba hasta las rodillas. Midió 1000 codos más y el agua llegaba hasta los lomos. Cuando midió los 4000 codos, dice la lectura que leímos en Ezequiel, el agua ya no era agua de un riachuelo, sino era un río que desbordaba y que no podía ser pasado sino a nado. Ese es el poder del Espíritu Santo. Lo que pasa es que algunos lo tenemos antes de la medida del primer cordel, es decir, el agua que corre en nosotros, que da poder, está ahí la fuente, pero está como cerrada. Si medimos, apenas llega a la suela de su zapato. Y hermano, esa es una elección y es una opción que como cristiano usted tiene. ¿Está bien? Si usted quiere tener todo el poder desbordante del Espíritu Santo, pero usted tiene cerrada el agua, usted tiene contristado al Espíritu Santo, ese poder va a ser como agua que apenas llega a la suela de los zapatos. Cuando lo que el Señor nos ha dado es agua desbordante, poder total. Hermano, ¿usted sabe cuánto pesa un galón de agua? Un galón de agua, ¿alguien sabe cuánto pesa? 7 libras. 7 libras. Entonces 100 galones de agua, ¿cuánto pesa? 700 libras. 7000 libras. Bueno, 1000 o 10.000 galones es lo que normalmente da un río crecidito. ¿Qué tal si te pegan de 7.000 a 70.000 libras de poder? ¿Qué puedes hacer ante el poder de un río crecido? Nada, por eso se lleva construcciones, carros, buses, lo que sea. Pero algunos tenemos poder, ¿verdad? Como que si fuera el agua que sale de una jeringa. ¿Qué me estás haciendo? Quiero inundarte de mi poder. Y de una jeringa de un cc, de la de tuberculina. Papito, ¿qué poder es ese que tenés? No, yo tengo el poder del agua que da vida. Sí, pero como hay pecado, el poder está disminuido. Amén, hermano. Una vida de comunión hace que el agua sea desbordante. Esa sí realmente tiene poder. Pero ¿qué pasó después que Jesús hizo toda esta gran declaración? Quiero que vayamos rápidamente por el tiempo, el verso 40. Entonces algunos de la multitud, Juan 7:40,
oyendo estas palabras decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Ellos estaban enfocados en la parte humana, todo lo veían desde su propia conveniencia, porque ellos creían que Jesús pues no era de Judea, que Jesús no era de Belén. Ellos no conocían la historia del nacimiento de Jesús. Jesús vivía en Capernaum, Jesús era de Nazaret, pero ¿a dónde había nacido? ¿A dónde nació Jesús, hermano? En Belén. Para que se cumpliera lo de la profecía, hubo un censo en aquel tiempo, y casualmente cuando María y José vinieron al censo, llegando a la ciudad de Belén, ella se encontró en dolores de parto. ¿Y dónde nació Jesús? En Belén, para que se cumpliera lo que el profeta dijo en Miqueas 5:2. Pero estos creen que Jesús es de Capernaum, de Nazaret. Verso 42, ¿no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces, verso 43, esto es lo que causó la palabra del Señor. Hubo entonces disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. Hermano, ¿qué es lo que causa esta palabra que acabo de decirles? Todavía hoy día, división. ¿Sabe lo que le va a decir a alguno de los cadáveres, amigos suyos? Lo que pasa es que en tu iglesia eso enseñan, pero en mi iglesia enseñan otra cosa. Lo que pasa es que eso es lo que te dicen a vos esos pastores, o eso es lo que vos has interpretado, pero la verdad es que eso significa otra cosa. Hoy día, la palabra del Señor lo que ha causado es mucha división, no a causa de Él, sino a causa de que cada uno de nosotros ve lo que le conviene. Cada uno de nosotros, cada uno de los humanos, de los que tendríamos que aceptar la palabra del Señor como es, lo que vemos es lo que nos conviene, lo que nos interesa, lo que no nos afecta a nuestra comodidad o nuestro pecado. Y eso es lo que ocurrió con todos los líderes de Jerusalén en aquella ocasión. Hoy tenemos claro el panorama. El que crea en Jesús y reciba su Santo Espíritu, de él brotará la vida, agua que limpia y purifica, que lleva salvación a lo que estaba perdido y vida a lo que estaba muerto. El que tiene oídos, que ha escuchado esta palabra en esta mañana, que la oiga y que la ponga por práctica. Vamos a orar. Le damos las gracias, Señor Padre Santo, por la bendición de estar reunidos en su sangre, Señor. De este lugar sabemos que ha salido vida a muchos que a través de su evangelio le han recibido y han recibido su Santo Espíritu. En esta mañana yo quiero exhortarte a ti, estás acá con nosotros, que si nunca has abierto tu corazón al Señor, si no le has recibido, si hoy crees en Él, si hoy... Fidelidad queremos llenar tu trono.